Y bueno, con la ayuda del Señor, como siempre, ¿verdad? Vamos a meditar esta tarde en su palabra, en lo que Él quiere mostrarnos. Y me gustaría que me acompañaseis en una lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 de este Evangelio. Lucas 21. Y vamos a leer de los versículos del 25 al 28, Lucas 21, 25 al 38, perdón. Lucas 21 del 25 a 38. Amén. Bueno, y dice así la palabra del Señor. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Y me gustaría tener una oración, así que voy a pedirte que cierres tus ojos, amado Padre. Gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos de ser tus hijos. Señor, hoy estamos contentos, Dios mío, de estar delante de tu presencia en esta tarde. Estamos contentos de estar en este lugar, Señor, adorándote, acercándonos a tu santa presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Hoy queremos abrir nuestros corazones delante de ti. Señor, hoy queremos invitarte, Dios mío, Espíritu Santo, a que en esta tarde tú nos hables, Dios mío. Tú nos muestres la realidad del cielo, Señor. Hoy podamos abrir los ojos espirituales y ver, Señor, aquellas cosas que tú quieres mostrar, que tú quieres revelar a tus hijos, aquellas cosas que están ocultas delante de aquellos que no te conocen, delante de aquellos que no tienen tu Espíritu Santo. Pero, Señor, permite que hoy cada uno de nosotros que somos tus hijos, que somos tu pueblo, Señor, no permanezcamos ciegos delante de la realidad que tú quieres enseñarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Gloria a Dios. Hermanos, quiero traer un pequeño recordatorio de lo que compartíamos el domingo pasado. No sé cuántos estabais aquí el domingo pasado, pero el domingo pasado estábamos hablando de nuestra identidad como cristianos. Estábamos hablando de nuestra identidad como pueblo de Dios. La necesidad tan grande que tenemos de recuperar esa identidad que nos ha dado el Señor, porque veíamos que hay una crisis de identidad.
una crisis de identidad en el pueblo de Dios, precisamente en el pueblo evangélico. Yo, por lo menos es mi sentir. Y veíamos también cómo la palabra del Señor hacía una descripción, hacía una foto de la realidad del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor en esta última etapa que estamos viviendo, porque si somos entendidos, tenemos claro que estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor está cercano a su segunda venida. Amén. Gloria a Dios. Estamos seguros de que esto es así. Y veíamos que esa última etapa de la iglesia se corresponde con la descripción que hace Juan de la iglesia de la Odisea. Esa iglesia, ¿verdad?, que dice que era una iglesia tibia, que dice que era una iglesia que no está comprometida, que dice que es una iglesia que no tiene visión, que está ciega delante de lo que Dios quiere mostrarle y delante de lo que Dios espera de ellos. Y entonces, delante de esa visión que la palabra de Dios nos estaba mostrando el domingo pasado, y viendo nuestra propia realidad y nuestras propias carencias, hermanos, y creo que tiene que ser como una especie de baño de realismo el que el Señor quiere traer a nuestras vidas, hermanos. Dios no quiere que nosotros permanezcamos indiferentes o ignorantes, sino entendidos. Hermanos, Dios quiere traer entendimiento a su pueblo de lo que hacemos aquí, del propósito que tenemos, y precisamente en este tiempo, y enfrentando el año que viene por delante, y el Señor nos llevaba a ese hermoso versículo que se encuentra en el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8 de Miqueas. ¿Os acordáis? El Señor me ha mostrado lo que es bueno y lo que espera, lo que pide Él de mí: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante del Señor. Es como una referencia, un punto de referencia. Es como unas coordenadas, donde si nos hemos desviado, donde si nos hemos deslizado, donde si nos hemos distraído, si estamos en otro punto, necesitamos volver otra vez a las coordenadas. ¿Qué es lo que espera el Señor de mí? Eso es lo que veíamos el domingo pasado. ¿Qué es lo que está esperando el Señor de mí? ¿Y dónde yo me encuentro? Porque necesitamos hacer una reflexión sincera. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos dejar de engañarnos. Hermanos, necesitamos dejar de engañarnos. Porque decía el Señor, ¿verdad?, a esa iglesia de la Odisea: porque tú te crees que eres rico y eres pobre, eres un desventurado, ciego y desnudo, le está diciendo el Señor a esa iglesia. Y nosotros muchas veces nos pasa así también. Estamos en una especie de sueño, donde no estamos entendiendo las cosas, donde no estamos viendo la realidad que el Señor quiere que veamos, más allá de las apariencias, más allá de lo que el mensaje que este mundo nos está lanzando. Necesitamos escuchar por encima del murmullo, del ruido de este mundo. Necesitamos escuchar lo que Dios tiene que hablar y lo que Dios tiene que enseñar y decir a su pueblo. Eso es lo que veíamos el domingo pasado. Hermanos, necesitamos recuperar esas coordenadas. Amén. Y esta tarde, como una especie de continuación de lo que el domingo pasado escuchábamos que el Señor nos decía. El Señor nos quiere proyectar, hermanos, y nos quiere preparar para lo que está por venir, para lo que está por llegar. ¿Amén? Estamos en los cultos de los jueves, y os invito a que vengáis a los cultos de los jueves para escuchar los estudios. Estamos teniendo unos estudios preciosos en la epístola o las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y qué bueno está siendo, porque el Señor nos está hablando y nos está recordando cómo era la expectativa, cómo era el corazón que tenía aquella iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que estaba expectante, que estaba esperanzada, que estaba ahí viendo cómo el Señor estaba preparando
esa segunda venida. Y ellos estaban esperando esa segunda venida. Vivían con su corazón esperando al Señor. Y creo que esto es algo que necesitamos recuperar también. Porque si ellos en aquel tiempo ya vivían con esa expectativa, ya vivían con esa esperanza, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Por cuanto la venida del Señor está mucho más cercana entonces ahora que entonces. Hace 2000 años aproximadamente, un poquito menos, que esas cartas fueron escritas y que había esa expectativa, ese corazón esperando al Señor. El Señor Jesús está cercano, el Señor Jesús está próximo. Ellos esperaban y esperaban con esa expectativa. Y esa esperanza era una esperanza que no era uno como que cuando uno está esperando en la sala de espera del médico o de algún otro sitio, esperando a que le llamen, pues distrayéndose y pues dejando pasar el rato. No. El Señor nos llama a una espera activa. El Señor quiere que nosotros estemos preparados para esa segunda venida. El Señor quiere que nosotros estemos ocupados en sus cosas. Amén. Esto es lo que el Señor nos llama a vivir. Necesitamos despertar, hermanos, de ese sueño. Necesitamos colocarnos en las coordenadas que Dios quiere que estemos, como veíamos domingo pasado. Pero necesitamos estar, además de eso, preparados para lo que está por venir. Y la palabra de Dios nos muestra y nos habla de lo que está por llegar, esas señales. Hermanos, estamos viviendo un tiempo que no deja de sorprendernos, unos acontecimientos extraordinarios que nosotros pues ni imaginábamos que pudieran ocurrir las cosas que están ocurriendo. Y son señales de las cuales la palabra de Dios nos habla. Son señales. Y nosotros a través de esas señales, hermanos, nosotros quizá no sabemos exactamente el día ni la hora en que el Señor Jesús va a volver a por su iglesia, pero sí sabemos algo, es que el Señor va a volver. No te quepa la menor duda, el Señor va a volver a por su iglesia. Y tenemos que estar preparados. Y las señales están siendo puestas de manifiesto en este tiempo. Y eso nos tiene que hacer despertar, hermanos. Eso nos tiene que hacer ponernos alerta. Si estabas relajado, si estabas a lo tuyo, el Señor te está diciendo, hijo mío, cuidado, porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Amén. Amén, el tiempo se acerca, el Señor está ahí, a la vuelta de la esquina. Y tenemos que estar preparados. Cuando estábamos este tiempo que estuvimos confinados, creo que fueron casi 3 meses, ¿no?, que estuvimos confinados, algo excepcional que bueno, yo creo que ni los más antiguos, ¿no?, habían vivido una situación semejante. Recuerdo en ese tiempo escuchar palabras, escuchar pastores, escuchar alguna profecía respecto a esto. El Señor nos estaba hablando. El Señor nos había mantenido en un lugar, había roto, no sé, ¿os acordáis de todo esto como lo compartíamos, no? El Señor había roto nuestra rutina diaria, nuestros planes, nuestro vivir diario y había cortado todo eso y nos había recluido en el hogar, pero sentíamos, y así compartí también con vosotros, ¿no?, que era un tiempo especial que el Señor quería que nosotros aprovechásemos para prepararnos, para buscarle. Pero ¿sabéis una cosa? Luego escuchábamos, ¿no?, y escuchábamos como muchos habían desperdiciado ese tiempo, no habían aprovechado esa oportunidad y se habían dedicado a pasar el rato, Como dicen ahora, a procrastinar, ¿no?, que es estar pues distraído viendo vídeos, viendo películas, series,
estas que ahora tanto están de moda y todo eso. Y entiendo, hermanos, que la gente que no tiene una visión espiritual, la gente que no entiende qué hacen aquí en este mundo, que no conocen a Dios, entiendo que hagan eso. Pero no puedo entender que el pueblo de Dios, no entendamos el tiempo, no seamos capaces de discernir el momento histórico que estamos viviendo, hermanos, y no nos estemos preparando delante del Señor para poder servirle en los propósitos que Él tiene para nosotros en este tiempo. Estamos viviendo unos momentos que son cruciales en la historia, queridos hermanos, y necesitamos prepararnos. La palabra del Señor, acabamos de leer en esta tarde, nos está hablando de esto. Por eso, hermanos, ¿cómo estamos preparándonos en este tiempo delante del Señor? ¿Cómo estamos preparando nuestras vidas, nuestro corazón, para servir al propósito que Dios tiene contigo, para servir al propósito que Dios tiene con la iglesia? Mirad, muchos están siendo contagiados por el ambiente que veíamos, como veíamos el domingo pasado también, el ambiente que nos rodea. Y con las consignas de este mundo, las consignas que nos hablan de esa nueva realidad, de cómo tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer. Es como que estamos siendo programados, ¿no? De alguna manera, para vivir, para actuar, para hacer lo que se nos dice. Y no os digo que no tengamos que hacer las cosas que las autoridades nos recomiendan. No estoy hablando de nada de esto. Pero estoy hablando de esa atmósfera, de ese ambiente de temor, de incertidumbre, de angustia que nos rodea. Tú y yo necesitamos mirar por encima de estas circunstancias, mirar con la mirada de Dios, sentir con el sentir que hay en el corazón de Dios. Por encima de todo esto, mirar cuáles son los planes que Dios tiene en este tiempo y por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo y qué tiene con nosotros para este tiempo. Amén. Y no te dejes confundir y no te dejes engañar por lo que tú estás escuchando, porque tú no necesitas estar conectado a este mundo o a las consignas, como he dicho antes, de este mundo, lo que te dicen, lo que tienes que sentir, lo que tienes que pensar, sino tú tienes que estar conectado con el cielo. Tú tienes que estar conectado con el Señor y tú tienes que ser entendido. Y esta palabra la dije, la vuelvo a repetir. Tienes que ser entendido en este tiempo de lo que el Señor busca de ti, de lo que el Señor espera de ti, para que tú estés en sintonía con el Espíritu de Dios y tú puedas servirle en este tiempo y puedas ser parte del plan que Dios tiene. Amén. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Ahora tú puedes dejarte contagiar por este ambiente de tinieblas que nos rodea y dejarte arrastrar por ese miedo, por la angustia, por la confusión y perder de este modo la oportunidad que Dios quiere traer a esta tierra. Si tú te dejas llevar por la corriente de este mundo, pero necesitamos entender qué es lo que el Señor quiere y cómo debemos prepararnos, ¿verdad?, ante lo que viene por delante de nosotros. No van a ser momentos fáciles, no están siendo momentos fáciles. Y como yo decía el otro día, por mucho que muchos quieren y desean, ¿verdad?, que las cosas cambien y que todo esto pues se olvide y sea como una pesadilla, como un mal sueño, pues yo mucho me temo que las cosas no vayan a ir a mejor, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos habla de que las cosas van a ir a peor. Van a ir a peor por cuanto este mundo le ha dado la espalda a Dios y no le tiene en cuenta y han abandonado las leyes de Dios y los principios que hay en su palabra. Y eso nos va cada vez llevando más a la ruina moral, espiritual.
y en todos los sentidos. Es lo que estamos viendo, hermanos. Porque la única esperanza que tiene este mundo, no nos equivoquemos, la única esperanza es el Señor. La única esperanza de cambio es Dios. Él es el único que puede cambiar las cosas. Él es el único que puede transformar la realidad. Por eso, amados hermanos, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos vivir estos momentos que el Señor nos permite vivir? Pues mira, yo te digo, los tenemos que vivir con gozo, los tenemos que vivir con alegría, los tenemos que vivir con paz en nuestros corazones, pero los tenemos que vivir también preparados para lo que pueda venir. ¿Estás preparado? Porque el Señor nos habla de esto, ¿no? Hay una parábola muy conocida, la parábola aquella de las vírgenes, de las 10 vírgenes, ¿no? Y nos dice que había unas que estaban preparadas, pero había otras que no lo estaban. Y cuando el Señor nos habla de todas estas cosas y nos las repite, es porque el Señor quiere advertir a su iglesia, el Señor quiere advertir a su pueblo, que nosotros no somos como los demás, hemos sido escogidos por el Señor con un propósito y tenemos que servir a ese propósito. Me gusta mucho, ¿verdad? En el libro de los Hechos tenemos varios ejemplos de cómo la iglesia del Señor enfrentó la adversidad, de cómo la iglesia del Señor vivió esos momentos de prueba, esos momentos difíciles que Dios permitió que ellos experimentaran. ¿Cómo lo pasaron ellos? ¿Cómo lo vivieron? Fijaos, si vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, y cuando Pedro y Juan pues fueron arrestados y fueron presentados delante del concilio, pues nos dice la palabra de Dios que les prohibieron predicar en el nombre del Señor Jesús, que les amenazaron con meterlos en la cárcel, que les amenazaron con matarlos si seguían predicando el nombre del Señor Jesús, si seguían predicando el Evangelio de salvación. Pero ¿cómo fue la respuesta de ellos? La respuesta de ellos fue una respuesta de temor, de miedo, de esconderse. ¿Nos dice la palabra? De ninguna manera, de ninguna manera. Ellos se levantaron en el nombre del Señor y oraron. Y me gusta mucho esa oración, ¿verdad?, que ellos hicieron, porque es una oración que expresa valentía de parte de aquel pueblo que no tenía temor de las amenazas, no tenía temor, como les dijo el Señor Jesús también, no temáis de aquellos que pueden matar el cuerpo, no temáis de los que nos pueden matar el cuerpo, sino tened temor de aquel que puede echar nuestra alma en el infierno. Y aquí ellos están expresando esa valentía, están diciendo, no tememos, tememos al Señor, no tememos a los hombres, no tememos lo que el hombre nos pueda hacer. Y esta oración preciosa, ¿verdad?, en Hechos capítulo 4 y versículos 29 y 30, y ellos dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lejos de pedir protección, lejos de pedir, Señor, haz justicia, por favor, cúbrenos, que no nos pase nada. Quizá nosotros oraríamos así, ¿verdad? Si nos viéramos en peligro, si nos viéramos amenazados, enseguida estaríamos, Señor, por favor, sálvanos de esta situación. Sin embargo, vemos a aquella iglesia, que diferente, no era la de la Odisea, evidentemente, ¿verdad? Era una iglesia que estaba preparada, hermanos, para entregar su vida si fuera necesario. No tenían temor a entregar su vida, porque vivían en una realidad más celestial que terrenal, hermanos. Y esto es lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día. Que nosotros no, ¿verdad? Hemos perdido ese espíritu que ellos tenían. Y hoy quiero decirte, querido
hermano, amado hermano, necesitamos recuperar ese mismo sentir que tenían ellos. No tenían miedo del hombre, ni de lo que el hombre les pudiera hacer, ni de sus amenazas, sino estaban diciéndole: Señor, queremos que tú nos llenes de valentía. Queremos seguir proclamando tu nombre. Nadie nos va a callar, nadie nos va a cerrar la boca, porque tú eres la verdad y eres la vida. Y nosotros hemos encontrado la verdad y la vida, la esperanza en ti. Por tanto, no callaremos, nadie nos va a cerrar la boca. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. Es una de las cosas que tenemos que estar preparados a día de hoy, hermanos. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué pasará si llega el momento? Si nos llega a nosotros ese momento también, ¿vamos a escondernos? ¿Vamos a renunciar a nuestros principios, a nuestra fe, a lo que el Señor nos pide hacer? ¿O vamos a permanecer firmes, verdad? Como hemos escuchado en el texto. Vamos a permanecer firmes, erguidos, delante del Señor, diciendo: no, Él es mi Señor, Él es mi Dios, nadie me va a callar, nadie me va a amenazar, ¿verdad? O me podrán amenazar, pero no me harán retroceder, no me harán dejar de hacer lo que el Señor ha pedido que yo sea, que yo haga. También, si vamos en el libro de los Hechos, en aquella iglesia primitiva, en el capítulo 8, versículo 4, cuando le empezó la persecución fuerte hacia la iglesia del Señor, aquel que después llegaría a ser el apóstol del Señor, era el que estaba precisamente persiguiendo a su iglesia. ¿Y qué nos dice? Hechos 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¡Gloria a Dios! Tuvieron que huir porque los mataban, pero sabes, por allí, por donde estaban pasando, y es algo que permitió Dios, con ese propósito, ellos iban sembrando la semilla del evangelio. Ellos iban predicando el evangelio del reino de Dios. Ellos seguían siendo valientes, mis queridos hermanos. Esta es la reacción que Dios quiere ver en su iglesia. Dios no quiere ver una iglesia atemorizada, escondida, que no está siendo luz, que no está siendo sal en medio del momento que estamos viviendo. El Señor quiere que seamos esa iglesia que Él ha llamado para Él. Una iglesia consagrada, una iglesia apartada para Él. Una iglesia limpia, santa, resplandeciente, que pueda marcar la diferencia, que pueda ser luz en medio de las tinieblas, que pueda ser un faro de referencia en medio de la confusión de este mundo. Tú y yo hemos sido llamados a vivir de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿estamos siendo lo que el Señor nos llama a ser? ¿Estamos preparados para esos momentos difíciles que vienen y que el Señor nos llama a vivir? Porque te digo una cosa: por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no vamos a estar preparados. Acuérdate de Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro se creía muy valiente. Pedro se creía muy fuerte. Señor, donde tú vayas, aunque todos estos te dejen, yo iré a tu lado. Ese es el pobre Pedro, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de él, hablamos con tantas cosas buenas que tenía, pero hablamos de precisamente pues aquello que sucedió. Pero aquello que sucedió no es algo de Pedro, es algo de cada uno de nosotros, forma parte de nuestra naturaleza humana, el temor, la cobardía, el deseo de ponernos a salvo nosotros. Eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero ese mismo Pedro que salió atemorizado, que negó al Señor porque no estaba preparado. Y esto es lo que os estoy diciendo, ¿verdad?, en esta tarde, porque no estaba preparado para ese momento. Vemos que después cambió mucho y que después estuvo dispuesto a entregar su propia vida por amor al Señor. De hecho, murió también por el Señor, y murió de la misma manera que murió el Señor. Pero como no era digno, nos dice la palabra la palabra no, mejor dicho, la
la tradición o lo que nos llega de la tradición, de cómo murió, nos dice que como no se sentía digno de morir como el maestro crucificado, lo crucificaron boca abajo. Esto es lo que yo he escuchado y lo que yo he leído. Y fijaos, ¿verdad? Un hombre que salió corriendo, que salió atemorizado, porque no estaba preparado. Ahora tú y yo, ¿cómo vamos a ser? ¿Verdad? Yo quiero hacerte esa pregunta, ¿verdad? Ante lo que está por venir, nos está hablando la palabra del Señor. Hemos leído este texto, ¿verdad? Que se encuentra en Lucas capítulo 21 y vemos el tiempo o los tiempos que están por venir. Dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Están hablando de un final desastroso, por eso se llama apocalíptico, ¿no? Cuando se habla de algo desastroso, algo que desborda pues el control del ser humano, y pues eso es lo que estamos empezando a ver, porque eso es algo que estamos empezándolo a ver ahora, hermanos. ¿Es así o no? Estamos empezando a ver ese principio y nos habla la palabra del Señor de todos los acontecimientos que van a venir en ese tiempo. El versículo 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Está diciendo, es una señal, cuando veis que estos árboles sacan, brotan las hojas, ahora mismo ¿cómo están las hojas de los árboles ahora mismo? Están los que tienen la hoja caduca, están ya, yo tengo en mi calle que durante semanas está todo lleno de hojas hasta que ya por fin ya no quedan hojas en los árboles, ¿no? Pero cuando empiecen a brotar esas hojas de nuevo, eso que nos habla de que llega la primavera, de que llega el verano, es una señal. Nos está diciendo, es una señal de lo que está por llegar. Y esa señal se están viendo, profecías se están cumpliendo. Profecías se están cumpliendo. Precisamente cuando habla de la higuera, muchos dicen, ¿verdad? Muchos entendidos dicen que la higuera es el símbolo de Israel. Israel, durante el tiempo de los gentiles, nos hablan, ¿verdad? Los que entienden de la palabra, pues ha estado sometida durante tantos y tantos años. Pero en el año 1948 sucede algo que nadie esperaba. Sucede una de las profecías que la palabra de Dios nos habla, que el Señor reuniría y volvería a ser una nación. Y tenemos ahí una señal poderosa, hermanos. Nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando de contiendas, naciones contra nación. En otros textos nos habla de eso. Se levantará nación contra nación, habrá hambres, habrá pestes, los hijos contra los padres contra los hijos. ¿No es esto una realidad, hermanos? Pestes, ¿no es una realidad lo que estamos viviendo? ¿No nos está queriendo decir el Señor algo? Hijos míos, abrid los ojos, preparaos, porque mi regreso está cerca. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor está próximo a su regreso. Qué bueno, ¿verdad? Dice, fíjate lo que dice. Me gusta mucho esta palabra que dice aquí. A ver si encuentro exactamente. Dice el versículo 28 de este texto. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Gloria a Dios. Estamos esperando al Señor, mientras otros dicen, estáis locos, pero ¿qué decís? ¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que tiene que volver? No me digas esas cosas, ¿verdad? Pero tú y yo podemos ahora levantar la cabeza y estar firmes y decir, sí, mi Señor es fiel, sus promesas se van a cumplir y todo el mundo lo verá. Amén. Todo el mundo lo verá. Gloria a Dios, que nosotros ya lo hemos visto y ya lo tenemos claro. Por eso necesitamos, hermanos,
como he dicho antes, ser entendidos hoy del momento que estamos viviendo. Necesitamos reaccionar, Iglesia del Señor. Reacciona, Iglesia del Señor. Busca al Señor, prepárate para el tiempo que viene. Y voy a ir rápido ahora, pero ¿cómo quiere el Señor que nos preparemos para este tiempo que está por llegar, para este tiempo difícil? Pues nos habla, ¿verdad? Aquí, si vamos al texto que hemos leído, y en el versículo 36, dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y dice: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Fíjate, el Señor nos está diciendo, nos está hablando cómo tenemos que prepararnos para este tiempo. En primer lugar, dice: enseñando y predicando el Evangelio. El Señor estaba cercano a ese momento duro, difícil, que Él tenía que vivir. Él iba a la cruz. ¿Y sabes cómo estaba yendo a la cruz? Él no estaba ahí en un lugar escondido, esperando a que llegara el momento y pidiéndole al Padre que pasara todo rápido. No. Él está aprovechando hasta el último momento que el Padre le dé en esta tierra y está enseñando, sigue enseñando, predicando el Evangelio. Pero no solamente eso, dice que de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Todos sabemos qué iba a hacer el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando iba al monte de los Olivos. ¿Para qué iba el Señor allí? El Señor iba para orar, para buscar la comunión, para buscar las fuerzas que el Padre le tenía que dar en esos momentos tan difíciles que Él iba a afrontar, para que Él pudiera permanecer en pie. Como nos dice aquí, ¿verdad? Velad, pues, en todo tiempo, versículo 36, en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Señor quiere que tú y yo podamos permanecer en pie en medio de estas circunstancias. Y sabe que no lo vamos a poder hacer por nosotros mismos, pero que necesitamos su intervención, sus fuerzas, y por eso necesitamos venir al encuentro del Señor cada día y fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza. Y por último, ¿verdad? Nos dice que Él se presentaba delante del pueblo, delante de los humildes, delante de los que le buscan, delante de los que le necesitan. Estaba dispuesto, hermanos, hasta el último momento. El Señor rindió su vida al servicio por los humildes, por los necesitados, como veíamos el domingo pasado. Él era compasivo con los que sufrían, con los que necesitaban de Él. Así que entendamos, ¿verdad?, esto. Por lo tanto, enseñando y predicando el Evangelio, ¿cómo nos tenemos que preparar? ¿Cómo tenemos que afrontar esta etapa? Pues debemos, hermanos, entender y tener claridad sobre este asunto. El Señor nos llama a predicar el Evangelio más que nunca, ¿verdad? Esta es nuestra gran comisión. Porque dice en Marcos capítulo 13 y versículo 10, dice que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es decir, el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones antes que el Señor venga. Por eso tú y yo necesitamos ser esos que predican el Evangelio. El Señor Jesús no tomó descanso en este ministerio de la predicación del Evangelio. En los momentos más críticos de su ministerio, Él seguía enseñando de día en el templo, como hemos visto, versículo 37. Romanos capítulo 10 y versículos del 13 al 15 nos hablan de la necesidad de que este mundo escuche el mensaje de salvación. Y tú y yo somos responsables delante de Dios de traer este mensaje. Romanos 10, 13, 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Cuán hermosos son. Estamos ocupados en el reino de Dios. ¿Estamos ocupados en lo que el Señor nos llama a hacer? ¿Estamos preparados para ese momento del encuentro del Señor? Que no nos, hermanos, que no nos pille de imprevisto, que no nos pille ocupados en otras cosas, distraídos, sin nuestro depósito de aceite en la lámpara lleno, nos está diciendo el Señor, nos está advirtiendo. Amén. Necesitamos entender esto. Yo esta noche me quito la responsabilidad compartiéndoos esto. Ahora ya la pelota está en vuestro tejado. El Señor me ha puesto en el corazón que os lo diga. Ahora ya no podéis decir, no, es que no sabíamos, es que no esperábamos. No. Ahora el Señor os dirá, no, sí, sabéis. Se os ha dicho, estad preparados, estad en la tarea, estad en la labor, preparados, porque el Señor viene. Y como veíamos en el estudio de Tesalonicenses, dice, viene como ladrón en la noche. Y un ladrón en la noche, ¿cómo viene? No lo esperas. Nunca lo esperas. El momento que va a entrar el ladrón a robar, no lo esperas. Y así nos dice que el Señor llegará. Ahora tú puedes prepararte para ese momento, aunque no sepas exactamente cuándo el Señor va a venir. Tú puedes estar preparado para ese tiempo y sobre todo para el tiempo previo. Porque somos ese pueblo de Dios que el Señor ha redimido para Él. Pero queremos estar de pie, ¿verdad?, delante del Señor. Y no queremos ser como los que no entienden y no comprenden lo que Dios les llama a hacer. Por eso, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Así como el Señor estuvo hasta el final haciendo, ¿verdad?, lo que el Padre le había llamado a hacer, tú y yo también debemos estar ocupados en el plan de Dios, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que prepararnos? Dice que estaba, ¿verdad?, allí. Dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todos, como he dicho antes, sabemos lo que el Señor iba a hacer en ese lugar. Estaba preparándose para enfrentarse a lo que estaba por llegar y para no desfallecer en sus propias fuerzas. El Señor nos invita a seguir su ejemplo también. Y no podemos ni debemos confiarnos en nuestras propias fuerzas. Hermanos, necesitamos velar y orar. El Señor Jesús les dice, ¿verdad?, ya momentos previos a que el Señor Jesús fuese arrestado, llevado ante el Sanedrín y interrogado, y poco antes, ¿no?, que fuera llevado a la cruz, azotado, y bueno, todo lo que sabemos que ocurrió con el Señor. Dice que Él estaba orando y les dejó a sus discípulos el encargo de que oraran junto a Él. Y en varias ocasiones dice que se acercó a ellos y ¿cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? Y hermanos, ¿cómo estamos nosotros? Pregunto, ¿estamos velando y orando? ¿Estamos preparándonos delante del Señor? ¿Fortaleciendo nuestro corazón? ¿Alineándonos con la voluntad de Dios? ¿O estamos ahí durmiendo, relajaditos, sin saber? Claro, ellos no sabían. Ellos no sabían lo que estaba por llegar, pero Jesús sí sabía. Jesús sí conocía lo que estaba por venir. Y por eso Él estaba clamando, Él estaba orando, Él estaba velando delante del Señor. El Señor te llama a ti también, querido hermano, a que despiertes de ese sueño, a que dejes de distraerte con las distracciones que el enemigo está poniéndote alrededor para que no veas lo que Dios te quiere mostrar y te quiere enseñar. Te está diciendo el Señor, vela y ora para que no entres en tentación, para que no te desvíes.
de lo que el Señor quiere decirte. Cuando estamos enseñando esta epístola de Tesalonicenses, a mí me venía una imagen y la compartí con los hermanos. Y les decía, el Señor les estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica que tuvieran puesta la mirada en el cielo y los pies en la tierra. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que nosotros no podemos estar mirando la tierra y mirando las cosas de este mundo y distrayéndonos con las cuestiones temporales que se terminan en esta tierra, sino con una mirada en la eternidad, pero con los pies puestos en el suelo también, sabiendo que tenemos que cumplir, que tenemos que servir a los propósitos que Dios nos llama a vivir, que tenemos que ser responsables, queridos hermanos. Que no podemos ser indiferentes, que no podemos ser indolentes. ¿Sabes lo que significa esta palabra indolente? No se gasta mucho. Que te da todo igual, que eres un pasota, que te da todo lo mismo, que te da igual blanco que negro y que no le das importancia. En definitiva, que eres tibio, ¿no? Lo que dice la iglesia de la Odisea. Pero el Señor quiere que dejes de ser tibio, querido hermano. El Señor quiere encender esa llama, ese fuego en tu corazón, para que tú puedas ser luz y para que tú puedas cumplir el llamado, iglesia amada, que el Señor te está trayendo en este momento. Y te está diciendo, deja de ser la Odisea, deja de ser una iglesia indolente, una iglesia tibia, una iglesia sin visión, sin entendimiento, ciega ante la realidad espiritual. Abre los ojos. Te dice el Señor, iglesia amada, necesitamos abrir los ojos ante lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está moviendo y alinearnos con Él, con los propósitos que Él tiene, velando y orando para no entrar en tentación, para no ser desviado del propósito que Dios trae para la tierra en este tiempo. Y por último, versículo 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Volvemos otra vez, ¿no?, a los necesitados, a los humildes, a los que buscan de Dios, a los que necesitan, a los que están desorientados, los que están confusos, los que están, como el mismo Jesús decía, como ovejas que no tienen pastor. Y por eso movió el corazón de Jesús a compasión por aquellas personas. Y eso es algo que tiene que ser una señal también de la verdadera iglesia, mis amados hermanos. La verdadera iglesia del Señor no es la iglesia acomodada, no es la iglesia que se cree rica, no es la iglesia que lo tiene todo en lo material, pero que es pobre en lo espiritual, sino la verdadera iglesia del Señor es la que es rica, ¿verdad?, en las cosas de Dios, en lo espiritual. Y es la iglesia que está preparada para servir a los más necesitados, a los que buscan a Dios. Por eso examina tu corazón en esta tarde, querido hermano. ¿Estás preparándote? Primero piensa en lo del domingo pasado, ¿no? ¿Dónde estabas tú? El domingo pasado cuando el Señor te hablaba, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Estás entendiendo lo que yo quiero de ti? Lo que dice el Señor. ¿Eres alguien que busca la justicia de Dios? ¿Eres alguien que busca amar con misericordia, compasivo? ¿Eres alguien humilde? Porque eso es lo que el Señor te llama a vivir. Pero ahora el Señor te está diciendo también, hoy nos está diciendo, sabéis que el tiempo de mi venida se acerca y sabéis también que necesitáis estar preparados para los tiempos que vienen. ¿Estás tú preparándote para ese momento? ¿Estás tú teniendo una comunión íntima con el Señor? ¿Estás siendo entendido de lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Estás con los ojos espirituales abiertos ante la realidad del Espíritu, de lo que está pasando? ¿Te suenan las señales que el Señor habló, que el Señor Jesús, de lo que ocurriría en esos últimos tiempos? ¿Te está sonando algo de lo que está viniendo? Y el Señor te dice, ¿estás preparado para lo que tiene que venir? Porque solamente aquellos que están bien afirmados en mí, solamente aquellos que están bien fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, van a poder permanecer firmes
y estar de pie delante del Hijo del Hombre, como dice su palabra. Por eso, cuando el Señor venga, que nos halle, que nos encuentre preparados. Si es que viene nuestra generación, ojalá, ¿verdad?, que nos encuentre haciendo lo que el Señor espera de nosotros. El Señor Jesús preguntaba, cuando explicaba una parábola, la parábola aquella del juez injusto y la viuda y todo aquello, termina diciendo, pero hallará el Señor fe en la tierra cuando vuelva. Hacía esa pregunta. ¿Por qué hacía esa pregunta? Hermanos, el Señor sabía lo que iba a venir en los últimos tiempos. Y al igual que veíamos el domingo pasado de esa descripción de la iglesia de los últimos tiempos, de esa iglesia de la Odisea, también el Señor te está retando con esa pregunta, nos está retando. ¿Cómo vais a ser? ¿Vais a ser hombres y mujeres de verdad llenos de fe en vuestro corazón, llenos de pasión por mí, entregados para mí? ¿Vais a estar preparados para el momento, para el tiempo que yo os llamo a vivir? ¡Wow! Creo que es un momento para que oremos, hermanos. Me gustaría que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias por la palabra que tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho todas estas cosas para que nosotros no seamos ignorantes, sino entendidos. Para que nosotros estemos despiertos, para que nosotros estemos alerta, Señor, delante de lo que viene. Y estando alerta y conociendo, Señor, este tiempo que viene, Dios mío, podemos estar preparados, dispuestos para ti. Gracias, Señor, gracias por esta palabra que nos advierte, bendito Dios, nos advierte de lo que está por venir. Gracias, Dios mío. Señor, abre nuestros ojos, Dios mío, y sobre todo nuestro corazón, nuestro duro corazón muchas veces, ese corazón insensible, ese corazón que no entiende los tiempos, que se deja llevar por las corrientes de este mundo. Señor, hoy queremos, Señor, humillarnos delante de ti. Señor, hoy queremos pedirte perdón por esa indolencia, por esa indiferencia, Dios mío. Dios mío, por esa falta de, Señor, de disposición delante de ti para servirte, para estar, Señor, a la altura del momento en que tú nos llamas a vivir para ti. Amado Dios, en esta tarde yo quiero pedirte por cada uno de nosotros, Señor, que de verdad, Señor, podamos amarte y servirte hasta el último momento de nuestras vidas. Señor, que podamos estar de pie delante de ti, como hemos leído en esta palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a enfrentar, Señor, este tiempo que viene por delante. Señor, despierta en nuestros corazones esa hambre de ti, esa necesidad de estar, Señor, en tu presencia cada día. Señor, esa urgencia por predicar el Evangelio, Señor, por amar a todos los que nos rodean y que viven sin ti, Dios mío, y que no han tenido la oportunidad de conocerte. Señor, ayúdanos a esforzarnos en este tiempo que viene por delante, Señor. No queremos escondernos, Señor, no queremos estar a salvo tanto, Señor, sino que lo que queremos es ser esa iglesia que tú estás buscando, esa iglesia, Dios mío, valiente, esa iglesia esforzada, esa iglesia que quiere, no quiere esconderse, sino que quiere dar la cara, que quiere hablar la verdad del Evangelio, el mensaje, Señor, de salvación y de amor que hay en ti. Señor, ayúdanos a estar al lado de esos humildes, de esos que te buscan, de esos necesitados. Señor, Dios mío, abre nuestros ojos delante de la necesidad, Señor, que hay a nuestro alrededor. Señor, que podamos ver esa necesidad, esas personas, Dios mío, que
están lejos de ti, que están angustiados, que están confusos, que están perdidos. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío. Que cuando hoy salgamos por la puerta de este lugar, Señor, salgamos con el firme propósito en nuestros corazones, Señor, de prepararnos, Señor, por medio de tu gracia preciosa, Señor. Que seas tú fortaleciendo nuestras vidas, Dios mío, y que podamos ser esa iglesia, Señor, que tú quieres para ti hoy, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor.